Amoroso y tierno Padre que estás en los cielos, sabemos que no hay Dios fuera de ti y que para nosotros tampoco hay bien fuera de ti. Y bendecimos tu nombre una vez más por todas las bendiciones que nos has dado en esta hermosa reunión que tenemos. Ahora, Padre, continuamos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en el estudio de tu palabra. Y acudimos a ti confiados en que tú eres la fuente de la inspiración, que tú eres el maestro por excelencia, eres quien nos capacita, quien nos dirige, quien nos enseña, y que tu palabra siempre ha sido una bendición para nosotros. Te rogamos la edificación que necesitamos. Sabes cómo es nuestra comprensión, qué tanta luz hemos recibido, y estamos rogándote, Padre, que continúes perfeccionando nuestro entendimiento y nuestra práctica de fe. Todo esto lo ponemos en tus manos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando uno escucha que Dios, por medio de la fe que también Él nos ha dado, la fe en Jesucristo, que es lo básico para obtener la salvación, cuando escuchamos que Dios nos declara justos, que Él nos declara no culpables, que nos perdona todos los pecados y que además nos atribuye la justicia del Señor Jesús perfecta, completa, plena, eficaz. Y cuando llegamos a tener conciencia de que ese es un evento del pasado que ya sucedió en nosotros y que tenemos la plena seguridad de ya no estar en condenación, sino estar en vida, de ya no pertenecer al mundo, sino pertenecer a la familia de Dios, de ya no estar en tinieblas, sino estar en luz, entonces podríamos cometer un error. El error de pensar o de sentir que ya no hay nada más por hacer, porque como el Señor ya lo hizo todo y está bien hecho y no lo podemos mejorar y tampoco lo podemos repetir, entonces podría entrar un conformismo o una idea de fe. De aquí en adelante que el Señor mire qué termina de hacer conmigo y nos relajamos en la vida, ¿verdad? Sin importarnos cómo seguimos en el camino. Hay quienes desafortunadamente viven así. Han llegado al Señor y han recibido los beneficios de su sacrificio, pero han descuidado lo que resta del camino. Hay quienes han cometido ese error y hay quienes no comprendieron realmente los méritos del Señor y lo eficaz de su obra y siguen en este camino, pero con temor, con esa incertidumbre de a saber si van a ser realmente redimidos, a saber cuál será su destino final. Todavía tienen una incertidumbre. Ambas cosas son errores, nos exponen a peligros grandes. Precisamente por eso es que también tenemos que revisar lo que la Biblia habla de la santificación. Y ustedes, tanto aquí en la proyección como en sus manos, tienen este escrito que es la base de la guía para nuestra meditación. Santificación, definiciones que son importantes. Acto o proceso de santificar o poner aparte para el servicio o uso de Jehová Dios.
La cualidad o estado de santo, santificado o purificado se llama santidad. La palabra santificación dirige la atención a la acción que produce, manifiesta o mantiene la santidad. Hace unos 2 años veíamos el bosquejo general de lo que estamos revisando el año pasado y veíamos que había cosas que habían sucedido en el pasado, que se habían concretado precisamente en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo, en toda su obra mientras estuvo aquí en la tierra, y que nosotros esas las recibimos y somos objeto de esa gracia de Dios, pero pertenecen al pasado. Se hacen eficaces en la vida de cada uno conforme vamos creyendo y aceptando las condiciones que Dios ha puesto para ser salvos. Y veíamos en ese bosquejo general que hay algo que nos espera al futuro. La salvación es real, pero no está consumada, no es final todavía. Entonces hay algo que esperamos en el futuro y hay algo que también vivimos en el presente. Lo que vivimos en este tiempo, en esta edad espiritual que tenemos, no es el hecho que nos estemos reconciliando con Dios porque ya estamos. No es el hecho de que Él nos esté comprando cada día porque ya lo hizo. No es el hecho de que nos esté justificando cada vez que tenemos una buena acción, porque eso también ya sucedió, sino es el hecho de nuestra santificación. Es el hecho de vivir este camino conforme la voluntad de Dios, a la altura de la vocación con que hemos sido llamados. Eso es santificación. Sigue la definición. La palabra santificación en un diccionario del griego bíblico es agiasón. Perdonen ustedes que yo no aprendí a hablar griego, ¿verdad? Y no estoy seguro que así se pronuncie. Apenas aprendí el español. Agiasmos. Las definiciones que se encuentran son semejantes a lo siguiente. 1. Un sentido. Apartar del uso común para el uso en el servicio de Dios. Consagrar, dedicar a Dios. Esta definición habla de un verbo que puede tener como su objeto directo cosas o personas. La santificación tiene varios sentidos. Un sentido de este es el hecho de tomar algo o tomar a alguien y apartarlo para un uso exclusivo. En el sentido bíblico es apartarlo para el uso de Dios, dedicarlo a Dios. Y tenemos textos en los cuales aprendemos que se pueden santificar, o sea, apartar y dedicar a uso sagrado cosas y personas. Ejemplos de cosas santificadas, bueno, son nuestras instalaciones. Por ejemplo, en este tiempo, lugares como este, ¿para qué lo hemos apartado? Entonces, en este sentido de que lugares como este, o como las casas de oración, como los instrumentos musicales que tenemos en nuestros lugares de culto, como los hemos dedicado para el culto, para los servicios religiosos, podemos decir que son cosas santificadas, apartadas para un uso exclusivo. Por eso sentimos, y es realmente una profanación, que destinemos estas cosas a usos viles, paganos, mundanos, ¿verdad? Y a cualquiera le afecta la conciencia si, por ejemplo, aquí permitiéramos que la comunidad viniera y hiciera un baile, ¿verdad? O celebrar aquí una de las ferias de los pueblos, y nosotros venimos y sentimos que eso profana estas cosas y este lugar. Bueno, también la Biblia habla de que se pueden apartar y consagrar para el uso divino las personas, no solamente las cosas. Allá cuando existía el santuario, cuando existía el templo, habían cosas y personas consagradas para el servicio a Dios. Tenían todos los vasos, los utensilios, y los mismos sacerdotes estaban consagrados para el servicio de Dios. Entonces, ese apartarlo y ponerlo exclusivo al uso de Dios es santificación, es santidad. Tenemos aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, quiero mostrarles esto porque está mencionado,
y nos ayuda a entender esto. Se trata de incluir estas cosas en la esfera de lo apartado para Dios. Lo que es santificado en este sentido es algo que ha sido apartado por Dios y ya tiene una función especial en su servicio, aunque no implica necesariamente, sí podría darse, pero no implica necesariamente ningún cambio interno. Y tenemos como ejemplo el caso del marido no creyente o el marido infiel, de primera carta a los Corintios, capítulo 7. Dice aquí, tanto para el hombre o para la mujer, dice capítulo 7, versículo 14, porque el marido incrédulo es, ¿qué cosa dice la palabra ahí? Santificado ¿en quién? En la mujer. Y la mujer incrédula ¿en quién? En el marido. Obviamente, este es el caso de un matrimonio mixto. Es el caso donde uno de los cónyuges se volvió creyente. No es el caso de alguien que se casó con un incrédulo, sino es el caso de un matrimonio que era no creyente y alguien creyó. Entonces tenemos un creyente y tenemos un incrédulo. Y entonces en la iglesia existía en ese tiempo la incógnita, bueno, como este marido es incrédulo y esta esposa es creyente, tendrán que separarse y hay que deshacer esa unión por causa de la fe. La respuesta del apóstol Pablo es no. No, dice. ¿Por qué? Porque el incrédulo es santificado en el credo. ¿Qué sabes tú, hombre, si harás salvo a tu mujer? ¿O qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Luego va a aclarar y va a definir bien el tema de una relación de este tipo. Nos va a decir que no hay que buscarla y nos va a decir que tampoco estamos llamados a cierta clase de esclavitud que puede darse en el caso de un matrimonio mixto. Pero lo que yo quiero llamar la atención es el punto, hermanos, que aquí la palabra de Dios está utilizando el término santificado para un incrédulo por el simple hecho de ser esposo o esposa de un creyente. Yo no sé si aquí exista un caso así, donde usted esté casado y su esposo o su esposa no sea creyente. Pero si lo hay, la Biblia dice que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente. El beneficio se traslada hasta los hijos. Esta es una santidad, es una clase de santidad, pero no implica un cambio interno en el incrédulo. El incrédulo sigue siendo incrédulo, pero como es el esposo o la esposa de una creyente, entonces ya se le puede atribuir una clase de santificación. Una clase de santidad. Esta obviamente no implica una transformación moral, no implica una conversión, no implica un cambio, pero sí ya se le puede llamar a eso santificación en este sentido. En el sentido de que esta persona, hombre o mujer, está apartado y es exclusivo o exclusiva para él o para ella en el vínculo matrimonial que busca. Esto es una clase de santidad. La otra, purificar subjetivamente por la renovación personal. Esta definición tiene como referente el proceso de crecimiento en santidad que ocurre en las personas llamadas por Dios por medio del Evangelio. Entonces aquí ya tenemos el hecho no solamente de consagrar, apartar algo y tomarlo y dedicarlo a un uso exclusivo, que es una forma de santidad, sino que ahora además tenemos el hecho de purificarlo, de limpiarlo
santificación es, tal como la primera definición que leímos, el acto o proceso de santificar o poner aparte para el servicio o uso de Jehová, y la cualidad o estado de santo, purificado, santificado. También eso es santidad. Tenemos muchos pasajes, pero este de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y verso 23, que es relacionado con este proceso, lo vamos a leer. Dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí ya de por sí ya nos está dando la idea de que en la santificación participa Dios y que es progresiva porque busca completarnos. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, no sujeto de amonestación, de regaños o de llamada de atención o de rechazo de alguna manera. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De paso nos puso el periodo en que dura ese proceso, ¿verdad? Desde el momento en que inicia hasta la venida del Señor Jesucristo. Estamos en una santificación que busca hacerse completa en espíritu, alma y cuerpo, que es la integridad del ser. Dicho sea de paso, por textos como este, aquel entendimiento de que a Dios le interesa únicamente el corazón y el interno, y lo que usted le dé lo de adentro puede descuidarlo de fuera, ese es un error. Es un error. Nosotros encontramos en la Biblia el deseo de Dios de ponernos por aparte para su uso y el de purificarnos y limpiarnos en la integridad del ser, desde adentro y hasta lo más externo que nosotros tenemos, tanto en nuestras manifestaciones de la conducta como en nuestro uso del cuerpo. La carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de que los creyentes no debemos utilizar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que debemos presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. En este sentido, la justicia también es santidad, también es santificación. Entonces tenemos estos sentidos. El simple sentido de tomar y poner aparte, pero que no implique una renovación personal o una transformación moral, sino es algo externo. Y el sentido de purificar, de limpiar y de completar en un proceso hasta que todos lleguemos a ser irreprensibles en la totalidad de nuestro ser. Eso es santificación. Eso es santificación. Y la santificación, hermanos, obviamente viene como consecuencia de la reconciliación, de la justificación, de la redención y de todas las verdades y los beneficios espirituales que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Entramos nosotros a este proceso, pero no nos santificamos para ser justificados, sino porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Entonces la persona comprende la obra de Dios y reacciona de acuerdo al gesto divino de haberlo salvado, de haberlo perdonado, de haberlo adquirido y de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados y las ofensas que hemos hecho. Y entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Si estamos conscientes de que fuimos creados por Dios para la alabanza de su gloria y que es nuestro deber, nuestra obligación corresponder a su voluntad, que no lo hicimos y que Él agarró todas esas culpas, las puso por su Hijo, hizo que Él pagara por lo nuestro. Claro, es un acto divino y voluntario del Hijo también. Pero ¿qué tenemos? Al estar conscientes de eso, ¿vamos nosotros a vivir como vivíamos antes? ¿Vamos nosotros a despreciar esta salvación tan grande? No. Entonces nos santificamos.
Nos encontramos con ciertas barreras, porque la santificación sí es un proceso. Cuando usted vino al Señor Jesús, o cuando usted ayuda a que alguna persona venga al Señor Jesús, ¿cuál es la gravedad del pecado con que viene? ¿Cuáles son las costumbres que ha adquirido? ¿Qué tan enraizada en su conciencia están las ideologías, las prácticas, los vicios? ¿Qué tan afectada fue su conciencia y moralidad? Dependiendo de eso y de la disposición a someterse a la voluntad de Dios, van a haber progresos más o menos en nosotros. La santificación, en cuanto a sus características, son que es un proceso que dura toda la vida para alcanzar el perfeccionamiento. Este hecho de que el Señor nos apartó y nos consagró también ya sucedió, hermanos. Esto es algo que ya está dado. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Lo creen? Claro que sí. También somos miembros de esta iglesia. Aquí estamos. Yo estaba viendo que 11 personas de las que están aquí son las que reconocieron no estar bautizados, pero los 440, algo así, que vemos de más. Aparte de eso, estamos bautizados todos. Ahora, ¿hemos adquirido la misma pureza todos? ¿Estamos en el mismo grado de santidad todos? Todos estamos en esta posición. Todos somos hijos de Dios. Pero algunos tenemos unas desobediencias y algunos tenemos otras desobediencias. Y puede ser que sus desobediencias sean más livianas que las mías o más graves. Entonces es un proceso que dura. Es un proceso que dura toda la vida. Afortunadamente dura toda la vida. ¿Cuánto tiempo le ha dado Dios a usted para que se arregle como se tiene que arreglar? Toda la vida. ¿Pero cuánto va a vivir usted? Pues usted va a vivir toda la vida. También, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto es eso, en meses, en semanas, en días, en horas, en minutos, o en años, ¿verdad? En décadas, siglos no. Yo les aseguro que en el próximo siglo, difícil que estemos vivos. Difícil. ¿Quién cree que va a estar vivo ahí para el año 2101? Y bien podríamos despedirnos en esta convención del uno del otro y decir, nos veremos en el reino. Como cantamos, ¿verdad? ¿Quién tiene esa seguridad? La seguridad del tiempo. Afortunadamente no sabemos cuándo es nuestro último instante de vida. Pero cuanto sea que vayamos a vivir, tenemos este tiempo para hacer lo que es de nuestra parte y el Señor también hará lo que es su parte. Entonces es un proceso que dura toda la vida. No llega a perfeccionarse en esta vida y puede haber diferentes grados en diferentes personas. ¿Recuerdan cuando la palabra de Dios dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, sí hay perfeccionamiento, por supuesto que sí, pero ¿cuándo? En el día postrero, o sea, se consuma el proceso de nuestra santificación y el de nuestra salvación con la manifestación del Hijo de Dios cuando venga por segunda vez en gloria y nosotros seamos aquellos que oigamos la voz de trompeta, la voz de arcángel, la orden de la resurrección, levántate. Y que también seamos nosotros participantes de la primera vez. Ahí sí, el que se levanta, ese viene puro completito. De hecho, el cuerpo ya no es una barrera porque viene transformado. Para entonces, el diablo no es un problema porque está preso. Y el mundo tampoco, porque todos los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y entonces, no tendremos ni la influencia del mundo, ni tendremos la influencia del maligno, ni tendremos la influencia de nuestra propia carnalidad. Y se acabará para ese momento, en nuestro caso, la posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque el proceso está completo. Y
ese momento el proceso está completo. Pero mientras estamos, dura toda la vida y puede haber diferentes grados en diferentes personas. Y ahí es donde nosotros vemos diferencias entre hermanos que tienen una mejor condición espiritual que otros. Pero al final, todos estamos en este proceso y tenemos diferentes medidas, diferentes edades. Lo lógico es que alguien entre más antiguo, o con una palabra más popular, entre más viejo de ser cristiano sea, pues también sea más alto. Eso lleva un sentido lógico, ¿verdad? Y entre más reciente sea, entre más cercano al tiempo de su conversión esté, pues que le hagan falta que resolver más cosas. Es un error, hermanos, exigirnos y exigir a otros que las personas vengan al Señor ya regeneradas. Es un error. Es una falta de comprensión de que esto es un proceso. Definitivamente, el Señor Jesús dijo que Él no venía por sanos. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino que vienen por personas enfermas, dañadas por el pecado. Y estamos en este camino de la salvación en perfeccionamiento a través de la santificación. Esto es una obra interna que Dios realiza en nuestras personas. Este proceso de la santificación es la que quita la contaminación del pecado. Y eso es bueno que usted lo recuerde. Sí, ya lo sabe, porque lo hemos leído. Algunas veces pensamos que el bautismo es como un acto mágico, ¿verdad? Usted sale de las aguas del bautismo y viene perdonado. Sí, viene perdonado, por supuesto que sí. Viene justificado, definitivamente que sí. Su nombre inscrito en el libro de la vida, claro que sí. Hijo de Dios, no hijo del diablo, definitivamente. Por supuesto que sí. Pero era borracho, todavía va a recibir quizá tentación por el licor. Y era mujeriego y ve que pasa una muchacha por ahí hermosa, todos ven, mire, ¿verdad? Y entonces ahí va a tener siempre aquello de que la concupiscencia iba a estar, porque está en su carne. El bautismo que ahora corresponde a esto nos salva, dice el apóstol Pablo, no quitando las inmundicias de la carne. Es presentado en demanda de una limpia conciencia de Dios. Claro que el bautismo es bíblico, pero seguimos teniendo carne, es la misma carne, la misma de antes, sigue siendo esta, porque no hemos sido glorificados en el cuerpo. Hemos sido rescatados de las tinieblas, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ya somos hijos de Dios, pero seguimos en esta carne y el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a ver a quién bendice. ¿Verdad que no? A ver quién se descuida y lo devora, y el mundo y toda su influencia pues está bajo los designios del príncipe de este mundo, y entonces el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y todas estas cosas, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, la concupiscencia de los ojos, son la lucha constante del cristiano, y no vienen de Dios, pertenecen al mundo, y también va a cesar, va a pasar. Pero seguimos aquí en esta naturaleza, lidiando con esas realidades. Todavía existen, todavía están. Pero la santificación quita la contaminación del pecado y nos ayuda a adquirir pureza. Aquí en esto de la santificación es una obra en la que participamos nosotros. Por ejemplo, usted bien puede llegar con el Señor, como lo hemos hecho todos, y entregarle su vida al Señor, sálvame porque yo no me puedo salvar. Y ese acto de fe, de confesión, y los que vienen después de obediencia, obra su salvación, y usted no hizo nada para eso. Ninguno de sus méritos valió para eso. Fue un acto de iniciativa divina, ejecutado por Dios y hecho pleno por Él. Él es el que nos salvó, no nosotros. Nos hemos salvado a nosotros mismos.
cruzarse de brazos, orar al Señor y decirle: Señor, quítame lo mañoso y quedarse. Y cuando se le aparezca la oportunidad de volver a practicar una de esas mañas, ahí vaya: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo impediste? Aparéceteme aquí, impídeme. No es así. Usted aquí tiene que ejercer voluntad. Usted aquí tiene que tomar decisión. Aquí hay determinación humana. Lo tenemos que hacer. Por eso tenemos también disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, así, a la manera de los militares que son entrenados para la guerra en los ejércitos humanos, se someten a prácticas, se someten a rigores, se someten a ejercicios, se someten a disciplina hasta que son hombres hechos para la guerra y para la victoria. Yo quiero ir al ejército así, viviendo la vida, levantándose tarde, comiendo lo que quiera, sin nada. A la primera carrera lo alcanza el enemigo. Definitivamente no se prepara para eso. Entonces aquí, sí, es la santificación. Por supuesto que Dios obra en nosotros, pero nosotros también ejercemos nuestra parte. Y es nuestra responsabilidad. Hace unos días, en la multitudinaria juvenil nacional, precisamente los hermanos me pidieron que hablara sobre la santidad, los jóvenes de nuestra iglesia. Y una de las cosas que les decía es: la santificación es tu responsabilidad. La debes seguir, la debes buscar, la debes hacer. El Señor hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. También le decía: la santidad es algo que se deja ver. La santidad se deja ver. No de balde, no en vano el Señor dijo en una oportunidad: por sus frutos se echa de ver, hermanos, se echa de ver. Y hay quienes tienen una cara de santos y nos dicen: este es un alma de Dios. Podemos juzgar mal así por las apariencias, es una comparación nada más. Pero se echa de ver. Porque estamos actuando en esto. La santificación no es una declaración externa. O sea, no es aquello de que ya estás perfeccionado porque alguien lo dijo. Como si sucede con la justificación. Él nos declara justos y así es. No, esto es una obra interna. Es una renovación desde adentro y hasta afuera. Tiene que ver con cambios. Aquí el inciso, el numeral 7 dice: no es un cambio de estado, sino es un cambio de carácter. Entonces, imagínense ustedes, siguiendo este ejemplo que tomamos de la carta a los Corintios sobre el esposo o la esposa incrédula. Imagínense, la Biblia dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Bueno, pero esta es una santificación que solo implicó un cambio de estado, porque él sigue, un cambio de lugar, de posición, porque él sigue siendo el mismo incrédulo, pero está siendo considerado santo por cuanto es el esposo de una creyente. Y además de eso, este esposo incrédulo que ya participa de un calificativo de santo, si además de esto, este esposo ahora se torna creyente, entonces, además de un cambio de estado, también tiene un cambio de carácter, una renovación personal, y esa es una obra interna. La inicia Dios y nos sigue ayudando Dios, pero también tomamos parte. Dicho esto, es que llegamos a una clasificación de la santificación que usted la tiene ahí. Esta clasificación nos habla de la santificación definitiva, de la diferencia con la santificación posicional y de la santificación progresiva. Hay un punto, hermanos, en que lo eficaz y lo definitivo tiene que ver con una transformación interna, con lo que nosotros llamamos una conversión. Eso es lo verdaderamente eficaz. Él tiene una renovación por dentro y le cambió la mente. Muchas de las cosas que
pueden ser difíciles, serán afrontadas,